Muy bien, buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el honor y el agrado de presentar al doctor Joan Ramón Grífols, que hoy va a presentar el tema de aféresis terapéutica. El doctor Grífols es un experto en los temas de servicios de sangre y se desempeña en este momento como director del Centro Banco de Sangre y Tejidos del Hospital Germans, Trías y Puyol en Badalona, España. Antes de cederle la palabra al doctor Grífols, recordarle a todos los participantes que al realizar su presentación tendremos un espacio para preguntas, para comentarios, y ustedes lo podrán hacer ya sea en la opción del chat o seleccionando la opción de la manita, y con mucho gusto les vamos a ceder la palabra. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias al doctor Grífols por darnos con la presentación de este día. Doctor Grífols, adelante. Buenas tardes desde Barcelona. Ante todo, querría agradecer a la Junta Directiva del GIAM por darme la oportunidad mediante este webinar en participar en su programa docente dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de los centros o servicios de transfusión. Considero que estos webinars son una excelente vía para impartir el plan de formación establecido, dando una difusión muy amplia de este a todos los profesionales de América. La aféresis terapéutica, como veremos más adelante, se montan hacia mediados del siglo pasado y todo gracias a un prototipo de centrifugadora ideado a finales de 1800 por un ingeniero agrónomo sueco que mediante este prototipo y vendiendo esta patente y a partir de una evolución y desarrollo tecnológico se ha conseguido disponer de unos equipos capaces de separar los diferentes componentes de la sangre y a partir de aquí poder nosotros, como profesionales, recolectar parte de estos componentes, devolver al paciente todos aquellos que no nos interesen. Me gustaría comentar que el autor, en este caso, en mi caso, no recibe ninguna retribución por participar en esta actividad educativa, que como director médico de una unidad asistencial en el Banc de Sang i Teixits, a la vez desempeño funciones de responsable de asuntos de coordinación internacional en mi organización y que además desempeño como consultor varios proyectos de la Unión Europea relacionados con la organización de redes transfusionales y donación, recibiendo por ello una retribución. Por otro, el autor, soy miembro de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, de la American Association of Blood Banks, miembro del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, miembro del Comité Editorial de la revista Blood Transfusion y miembro del European School of Transfusion Medicine Scientific Committee. La aféresis terapéutica como una partida de ajedrez en las que, como decía el gran maestro polaco Savelli Tartakower, la práctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer y la ciencia en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Aunque veremos que el concepto táctica y estrategia los vamos a utilizar de diferente manera a lo largo de esta presentación. Entendemos la aféresis terapéutica como la colección y separación de la sangre total mediante unos equipos específicos que nos permiten la eliminación o selección de componentes específicos, a la vez facilitan el retorno de aquellos componentes no deseados, bien sea al donante o al paciente. A grandes diferenciar los procedimientos de aféresis terapéuticas, aquellos en los que intercambiamos componentes o en aquellos en los que realizamos una selección específica de estos. El objetivo de cualquier procedimiento de aféresis terapéutica es seguir un fin terapéutica
fin terapéutica, es decir, sanar cierto tipo de patología, o elegir una donación selectiva de ciertos componentes sanguíneos. La posibilidad de una reposición o no voluntaria. Así pues, terapéutica, ser capaces de recolectar componentes, reducir componentes presentes en el sistema circulatorio o enviar componentes. Hemos meramente el término recolección selectiva. Las de estos procedimientos de aféresis terapéutica de componentes plasmáticos esenciales como pueden ser la albúmina, las inmunoglobulinas o los factores de coagulación. Las normalmente disponemos para realizar cualquier procedimiento de aféresis terapéuticos son varios. Hablamos de metodología mediante centrifugación, fisión, absorción. Estas tres son las tres básicas metodologías en las cuales podemos realizar toda una serie de procedimientos terapéuticos. Remonta sus orígenes al doctor Carl Gustav Patrick de Laval, que, como he mencionado anteriormente, era un ingeniero agrónomo sueco, al cual la comunidad ganadera de su país se dirigió a él porque precisaban que pudiera idear una máquina, un equipo que fuera capaz de separar la nata de la leche. Los ganaderos encontraban que la leche que producían sus mucha nata, y la industria láctea del país compraban dicha leche a muy bajo precio. Por esto le interesaba eliminar parte de esta nata para poder incrementar el precio de la leche. El ingeniero agrónomo Carl Gustav Patrick de Laval ideó una centrifugadora, la cual centrifugaba leche y era capaz de separar la nata de la leche, un componente más denso de uno menos denso, y así poner los ganaderos de un producto con mucha más calidad que podía ser vendido a un mayor precio. Carl Gustav Patrick de Laval, posteriormente, a inicios de 1900, se emigró a Estados Unidos, acabó vendiendo su patente de esta centrifugadora a una industria llamada IBM, en su momento poco conocida, pero que fue capaz dicha industria de desarrollar a lo largo del tiempo unos prototipos basándose en los mismos principios de centrifugación que eran capaces de separar los diferentes componentes de la sangre según su peso. Y aquí, mediante estos componentes, ser capaces los operadores poder seleccionar de forma selectiva o específica aquellos componentes que querían colectar, pero además dichos equipos, dichas máquinas, el retorno al donante o al paciente de todos ellos que no interesaba retener. La acción de amplio uso en el área de la nefrología se da en unos equipos en los cuales disponen de una membrana biocompatible con poros que permiten el paso de los componentes plasmáticos, pero no de los celulares. Sumita procedimientos de recambio plasmático o procedimientos en los que se eliminan partes específicas de este plasma. Esto, como he contado, se fundamentan en la existencia de una membrana biocompatible, permeable, de un material que puede ser de diacetato de celulosa, polietileno, polipropileno u otros materiales sintéticos, con una característica, que dispone de unos poros de un diámetro de entre 0,2 y 0,06 micras. El paso de proteínas de alto peso molecular, superiores a 500.000 daltons, cocción de elementos de aquellos elementos no filtrados con el líquido de reposición utilizado. Mucho en el uso de la centrifugación versus filtración, pero las evidencias no dejan lugar a
Vías, centrifugación o filtración, similares en términos de seguridad, aunque la centrifugación es mucho más eficiente en términos de eliminación de plasma, con tiempos significativamente mucho más cortos. También existen diferencias en relación a la eficiencia de eliminación de IgG u otros componentes, aunque la centrifugación es mucho más eficiente en la eliminación del fibrinógeno. Por último, solo la centrifugación es útil para seleccionar componentes celulares. Otra de las que pueden emplearse en el ámbito de féresis terapéutica es la adsorción. Es atraer y retener en la superficie de un cuerpo moléculas o iones de otro cuerpo. La adsorción son procedimientos terapéuticos en el que el plasma del paciente circula a través de unas columnas especiales capaces de fijar y eliminar inmunoglobulinas, complementos u otras sustancias. De absorción selectivos, parcialmente selectivos o mínimamente selectivos, dependiendo de la metodología utilizada. Selectivos son aquellos que permiten la eliminación de anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos. Selectivos permiten la eliminación de inmunoglobulinas o lipoproteínas. Y mínimamente selectivos, todos aquellos que permiten la eliminación de componentes por encima de cierto tamaño. Dentro de tecnologías selectivas, más o menos selectivas, disponemos, por ejemplo, de columnas con proteína A, ya pueden ser prosorba o inmunosorba. Son columnas en las cuales se utiliza Staphylococcus aureus inactivado, que hace fijar IgG a una matriz de sílice rosa, se utiliza como sorbente. Estas, por ejemplo, pueden tener su indicación en el tratamiento de las púrpura trombopénica idiopática o la artritis reumatoide. Y en tratamiento para eliminar inhibidores del factor 8 o factor 9 de la coagulación. Sulfato de extrano son capaces de eliminar anti-DNA, anticuerpos o complejos inmunes. Una unión a cargas negativas del sulfato de extrano de una matriz con celulosa, que es la que se utiliza como sorbente. Mediante esta tecnología pueden tratarse patologías como el lupus eritematoso sistémico rápidamente progresivo, síndrome polípido o globulinemias. Otro tipo pueden ser las columnas con la anti-human polyclonal immunoglobulin, en las cuales se utiliza antiglobulina de oveja, con una capacidad importante de fijar IgG, y que está hasta a una matriz, que es la que se utiliza como sorbente. Se indica, por ejemplo, en el tratamiento de la cardiomiopatía dilatada. Y por columnas en alcohol polivinilo de triptófano o fenilalanina, en los estos aminoácidos están fijados a un gel de alcohol polivinilo y la sustancia absorber o eliminar se elimina del torrente circulatorio mediante reacciones iónicas o hidrofóbicas en dichas columnas de absorción. Pueden tener implicaciones en el tratamiento de estas columnas en el tratamiento de la artritis o la miastenia gravis. Hemos visto que la absorción puede dar de forma selectiva componentes patológicos circulantes, minimizando los efectos adversos de una depleción indiscriminada. Problemas de ciertas metodologías de féresis terapéutica es que los componentes plasmáticos eliminados no pueden ser reemplazados con la suficiente rapidez para evitar posibles efectos adversos. Tenemos de ejemplo el factor 9 de la coagulación precisa 4 horas para autorregenerarse.
24 al resto de los factores de la coagulación, o 7 horas en el caso de que el fibrinógeno pueda alcanzar el 66% de los valores preaféresis. Un aspecto de los métodos selectivos versus un recambio plasmático estándar en el cual eliminamos cualquier tipo de sustancia presente en el plasma. Ventajas de estos métodos selectivos es la posibilidad de eliminar específicamente la sustancia de interés, que era normalmente de un reemplazo, de una solución de reemplazo con fluidos, con lo que están los sobrecostes asociados al uso de estas soluciones de reemplazo. Algunos sistemas pueden eliminar algunas sustancias patológicas a las capaces que pueden eliminar un recambio plasmático, y que en estos casos no se precisa de una separación del plasma para posteriormente poder separar o eliminar la sustancia que se quiera. Como desventajas de métodos selectivos respecto al recambio plasmático, son caros, no se al alcance de todos los centros, requiere una complejidad en el uso de dichos equipos o máquinas, puede haber del riesgo de exponer al paciente a riesgos biológicos al uso de columnas en las cuales se puede utilizar cierto agente o patógeno inactivado, y por otro el hecho o la desventaja de que son selectivos, que no las patologías se deben a un déficit específico de un solo factor. Muchas patologías, como puede ser la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, pueden ser a diferentes factores. Estos métodos de absorción pueden ser tan selectivos que pueden ser capaces de eliminar específicamente un anticuerpo, de eliminar otras sustancias asociadas que originan con este anticuerpo o esta sustancia la patología en cuestión. De esta supraselectividad puede ser en algún caso un problema. Vamos a hablar de estrategia y táctica. Como tal, veremos que la estrategia es el qué y el qué es el cómo. La estrategia como estrategia es un proceso regulable al conjunto de las reglas que se aseguran una decisión óptima en cada momento. Dichas deben fundarse en guías de reconocido prestigio que indican la elección de la mejor metodología y o pauta de actuación en base a una evidencia científica previa. La aféresis terapéutica es fundamental de la Sociedad Americana de Aféresis, que nos puede indicar, mediante evidencia científica, la edad o no de esta estrategia de la aféresis terapéutica en el tratamiento de ciertas patologías. Actualmente, la aféresis de 87 patologías candidatas a ser tratadas mediante estos procedimientos y categorizadas mediante unos grados de evidencia en esta guía americana de aféresis. Que esta guía es una guía viva, es una guía que se nutre de la dotación de los trabajos, de los case reports, de los trials, de los ensayos clínicos que todos los profesionales de este ámbito realizamos y que publicamos. En base a estas publicaciones se van dando nuevas evidencias o nuevas indicaciones de posibles patologías potentes tratables mediante esta metodología de aféresis terapéutica. Como que a finales del año pasado se presentó una nueva patología candidata a poder tratada mediante procedimiento de aféresis terapéutica,
en los próximos años y atendiendo a la evidencia científica que generen diferentes estudios en el tratamiento de esta patología, irá habiendo una categoría más o menos sólida para realizar los procedimientos de aféresis terapéutica en su tratamiento. Hemos comentado que esta guía se basa en unas categorías, son 4 categorías, en las cuales se define la idoneidad del uso de la estrategia de la aféresis terapéutica en el tratamiento de una patología determinada. Tenemos la categoría 1, en la cual es el uso de la aféresis terapéutica, la primera línea de tratamiento. Categoría 2, segunda línea de tratamiento. Categoría 3, la guía ya deja un poco más abierta la decisión individualizada en cada caso, porque no hay evidencia científica de que la aféresis terapéutica pueda ser una buena alternativa en el tratamiento de cierta patología. Y la guía número 4, en la cual se aconseja no utilizar la aféresis terapéutica en el tratamiento de unas determinadas patologías, porque eso puede llegar a ser efectiva o dañina para el paciente. Y siempre se aconseja en estos casos en los cuales se decida por alguna razón el tratar cualquier patología categoría 4 mediante procedimientos de aféresis terapéutica, el disponer de la aprobación de nuestra dirección médica o de nuestro comité ético para poder utilizar dicha metodología en el tratamiento específico de una patología categorizada en grado 4. Categorías también tenemos los grados de indicación. Grado de indicación basados, como he comentado, en la solidez, en la evidencia científica que puede estar detrás de cada de las patologías potencialmente tratadas por aféresis terapéuticas. Mediante estas evidencias científicas más o menos sólidas y las categorías, establecemos nosotros el abordaje de una posible tratamiento de una patología mediante el uso de la aféresis terapéutica. Siempre basándose a poder ser energía en estas categorías y en esta evidencia científica que puede ayudarnos o no en la decisión final de tratar una patología mediante este tipo de procedimientos. El campo del tratamiento de la aféresis terapéutica es muy amplio, a múltiples especialidades, las que podemos destacar, por ejemplo, la cardiología, la dermatología, la hematología, la neurología, la nefrología o la gastroenterología. Dentro de estos campos existe una serie de patologías caracterizadas de forma dispar en evidencia científica y que pueden ser potencialmente tratadas mediante este tipo de procedimientos. Tenemos una... ya está. Táctica, estrategia, ahora nos toca hablar de táctica. Procedimiento o método que se sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo. El elemento más apropiado para tratar una enfermedad determinada viene fundamentalmente por la metodología de recolección, el procesar, los que podamos disponer, la del sistema y la no de soluciones de reposición. Aplicar básicamente al conocimiento de la sustancia y a una serie de requisitos, como la alta selectividad sobre la sustancia a extraer, la alta extracción que pueden tener los métodos de aféresis terapéutica, la principia, los efectos secundarios y clínica y bioquímica de su eficacia, como he comentado, basándose en las recomendaciones del volumen. Es importante
tener de volemia, el volumen total de sangre circulante en un individuo. Equivale al 8% del peso corporal, variando pero según sexo y edad del paciente o del donante. Existen más para su cálculo, como puede ser, por ejemplo, la fórmula de Nadler. Es muy importante conocer el volumen de sangre dentro del circuito que de hematocrito del donante o del paciente. De la tubuladura tipo que vayamos a utilizar y que también puede ser un cierto problema a la hora del manejo de estos pacientes. Hemos de tener en cuenta que si el extracorpóreo es superior al 15% de la volemia, hemos de valorar el circuito, el féresis con hematíes. Y tener en cuenta que si el volumen de hematíes del separador, que rentes en el separador, es superior al 10% del volumen eritrocitario, es considerar un cebado también con hematíes. A modo de podemos comentar, por ejemplo, que en los procedimientos de recambio plasmático mediante espectra, el de hematíes acostumbra a ser unos 68 mililitros, con unos 58 mililitros, o incluso unos 73 mililitros. En procesos de recolección de células mononucleadas, el remanente de hematíes en Optia puede hablar del orden de unos 58 mililitros y en Amicus de unos 72 a 119 mililitros. Es decir, tenemos de tener en cuenta este volumen remanente de hematíes fuera del organismo del paciente, porque obligar en muchos de los casos a hacer estos dispositivos para evitar hipolemias y riesgo en este caso básicamente son los pacientes. De la suposición puede utilizarse, si las utilizamos, cristaloides, albúmina al 5% o plasma fresco congelado. Los cristaloides son soluciones isosmóticas o hiponcóticas que se mantienen en un tercio intravascular y en 2/3 intravascular. La albúmina es isosmótica o isoncótica y 100% es intravascular. El plasma fresco congelado son soluciones isosmóticas e isoncóticas. Tienen factores de la coagulación. Elementos importantes a considerar en estos procedimientos de aféresis terapéutica es la coagulación a utilizar. Básicamente, utilizar la epina o soluciones de ACDA, ácido cítrico dextrosa, al 3%, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, para regular lo que es el sistema y evitar que este sistema coagule y nos bloquee todo el procedimiento. Actúa mediante una quelación reversible del calcio y el magnesio, tiene una de unos 36 más o menos 18 minutos, es realización hepática o renal y musculoesquelética mediante el ciclo de Krebs, produce alcalinización por liberación de bicarbonato, puede alcemia e hipopagnesemia si se usa en exceso, básicamente una anticoagulación extracorpórea y renal, un 18-20% no es metabolizado. Tiene una acción antitrombina, produce coagulación sistémica, tiene una media de unas 4 o 5 horas y de antagonizarse mediante el uso de la protamina en caso de que nos excedamos en su dosificación. Estas anticoagulantes son las que generalmente pueden utilizarse en cualquier tipo de procedimiento de aféresis terapéutica. En respección es muy importante tener presente los conceptos de tasa y ratio de anticoagulación. La tasa tiene un efecto en el paciente y es dependiente de la bomba de entrada y de la volemia. La paciente repercute en el producto a rectar y es la acción de sangre del paciente respecto al anticoagulante presente en el circuito.
para ganar tolerancia al anticoagulante es recomendable no superar un descenso inferior al 20% del calcio iónico. Hemos visto que tasas de infusión de anticoagulante del 0,8% producen un porcentaje de descenso del calcio iónico entre un 15%, tasas de 1,0, un 15 a un 25% de descenso del calcio iónico, de infusión de 1,2 puede llegar a producir porcentajes de descensos de entre un 20 y un 35% del calcio iónico, poniendo muchas veces en riesgo de aparición de efectos adversos tanto al donante o al paciente. La recomendación de las soluciones de anticoagulación, podemos considerar el citrato como el anticoagulante de elección, excepto en aquellos pacientes con alteraciones de la coagulación o en su función hepática o renal. Los importantes de la táctica que debemos considerar son los accesos venosos. Son parte de cualquier procedimiento de aféresis terapéuticas y en de tener en cuenta la anatomía vascular del individuo, el grado de urgencia en el cual debemos realizar el procedimiento de aféresis terapéutica, el procedimiento que calculamos que deberemos realizar y valorar si estamos ante un paciente o ante un donante. Todo ello hará el tipo de acceso venoso que utilizaremos, valorar siempre el riesgo-beneficio que compone la inserción de ciertos accesos venosos, bien donante o bien sea a un paciente. La colocación de catéteres centrales no está libre de efectos adversos y siempre debe realizarse por personal experimentado y a poder en aquellos centros que se disponga de una ayuda guiada por radiodiagnóstico. Y siempre valorar qué es lo que precisa realmente el donante o el paciente para realizar el procedimiento de aféresis terapéutica. Dispone de validades de accesos, podemos utilizar accesos vasculares periféricos, catéteres centrales, fístulas arteriovenosas o catéteres arteriales. Dentro de los centrales podemos utilizar catéteres estándar o catéteres tunelizados. Acceso venoso, debemos tener en cuenta siempre el material y los requisitos mínimos que deberíamos fijar siempre ante la colocación de un acceso venoso. Los accesos venosos estos accesos suelen estar fabricados con biuretano, silicona, polietileno o teflón. Y los que deberían ser imprescindibles para cualquier tipo de acceso venoso son la histocompatibilidad, que es químicamente inertes, mínimamente trombogénicos, inhalables por soluciones, blandos, flexibles y adaptables. De estos catéteres centrales más comúnmente utilizados acostumbran la vena yugular interna, la clavia y la femoral. Los riesgos. En el tratamiento de las complicaciones asociadas con la aféresis es el diagnóstico correcto de la causa subyacente. Debemos observar en la tabla que los efectos adversos en general son poco frecuentes, van focalizados en los primeros procedimientos, en un 6,9%, y viendo del tipo de procedimiento de aféresis terapéutica realizado, vemos que también la variabilidad de riesgo de efectos adversos también es muy diferente. Los procesos de eritrocitaféresis pueden comportar un 10% de aparición de efectos adversos, mientras, por ejemplo, la recolección de autóloga de células progenitoras hematopoyéticas comportan, por en general, un orden de 1,7% de aparición de efectos adversos. Reacción de efecto adverso más frecuente, vemos que son todos aquellos asociados náuseas o vómitos relacionados con la administración del citrato,
más de hipotensión, reacciones vasovasculares, palidiaforesis, taquicardia, respiratorio, tetanio, convulsiones, escalofríos, pero vemos que su frecuencia o su incidencia es realmente muy baja. Los riesgos pueden deberse básicamente a la circulación extracorpórea a la cual sometemos al donante o al paciente, a la población que vamos a utilizar, a la acción de fluidos. La admisión de fluidos de reposición puede comportar la aparición de ciertos efectos adversos y la acción no deseada de otros componentes. Circulación extracorpórea, hemos de tener en cuenta que los accesos venosos pueden ser causa de aparición de hemotórax, neumotórax, hematomas o trombosis, hipocontaminaciones microbianas, emboliosas o hidromías. Puede con la aparición, como hemos comentado, de hipocalcemias, hipoglicemias, alcalopotasémicas o hemorragias. La reposición puede la aparición de alergias, en el caso de utilizar plasma como solución de reposición, por ejemplo, cambios del pH en el caso de utilizar albúmina, y cambios en el balance hídrico del paciente, produciendo en algunos casos sobrecargas circulatorias. En no deseada de otros componentes, se puede producir la pérdida de elementos celulares, hematías o plaquetas, o plasmáticos como factores de la coagulación. En cuanto a una inestabilidad en los signos vitales y hemoglobinas inferiores a 7 gramos de decilitro, son factores predictivos de posibles reacciones moderadas o graves asociadas con la sepsis. Hemos visto que de todos estos efectos adversos que hemos revisado, la mortalidad en general de dichos procedimientos de aflisis terapéutica se sitúa en 1 o 2 cada 10.000 procedimientos, sin revisiones. Por último, también la importancia de equipos a utilizar, de las máquinas a utilizar, las cuales debemos garantizar un correcto mantenimiento, una calibración de estos equipos y una validación de estos equipos para el proceso específico para el cual vayamos a utilizar estos equipos, estos equipamientos. Esto es muy importante. Por otro, respecto a los profesionales que operan con estos equipos, con estas máquinas, es muy importante su formación y su capacitación. Todo como dentro de un plan de calidad, como pilar estratégico y sistemas de gestión de la calidad que garanticen que estos procedimientos puedan realizarse con seguridad y calidad. Por último, la hoja de la automatización cuenta que a más eficiencia del sistema automatizado que podamos utilizar, más será la contribución de los operadores. Los pueden estar menos involucrados, pero su participación será más crítica. Mucha atención y podemos abrir un pequeño turno de preguntas o de debate. Intentaría responder a las preguntas que me realicen. Muchísimas gracias, doctor Grifols, por esta excelente presentación y como usted acaba de mencionar, abrimos ahora un espacio para preguntas, para comentarios por parte de los participantes. Recordarles a ellos que pueden escribirlas directamente en la sección del chat, indicarlo directamente al seleccionar el dibujo o el icono de la manita y yo les voy a ceder la palabra con mucho gusto. Adelante, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Sí, yo querría exponer un aspecto bastante práctico que vemos en nuestro centro, que es ante cualquier tipo de solicitud de procedimiento de aféresis terapéutica, nos hemos acostumbrado a registrar en la historia clínica del paciente realmente la categoría y el grado de recomendación que existe actualmente para la patología que se nos propone tratar. Realmente el médico prescriptor que nos solicita realizar dicho procedimiento sea consciente un poco de la evidencia científica que pueda haber detrás de esta solicitud que nos realiza y que hace realmente de hasta dónde puede llegar la serie de dichos procedimientos. Muchas por desconocimiento se solicitan procedimientos en los cuales la evidencia científica es nula prácticamente, en los que ha fallado cualquier tipo de alternativa terapéutica y como siempre queda el último recurso de la aféresis terapéutica. Entonces, en estos, o en el que realmente está claramente indicada, nosotros nos hemos acostumbrado a dejar registrado en la historia clínica del paciente la categoría y grado de recomendación para que poco a poco también vayamos instaurando la cultura en nuestros profesionales de la evidencia, de la importancia de la evidencia científica en la toma de ciertas decisiones clínicas o médicas. Sí, muchas gracias, doctor Grifols, por añadir este comentario. También, si le parece bien, veo que están escribiendo ya algunas preguntas. ¿Le parece bien que se las vaya mencionando? Sin problema. Sí, muchas. Menciona Félix Ortega. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber la importancia y los valores referentes para un conteo de plaquetas antes de una plaquetiaféresis. Entiendo que es una plaquetoféresis en donante. Sí. En donante, por ejemplo, nuestra legislación y nuestros estándares marcan que el donante debe estar por encima de 150.000 plaquetas para realizar cualquier tipo de donación de plaquetoféresis. De práctico, acostumbramos a seleccionar en nuestro ámbito la producción de plaquetas mediante plaquetoaféresis es mínima. Prácticamente el 90% de las plaquetas que producimos en Cataluña, nuestra organización, son a través de plaquetas random de 3-4 donantes, porque la calidad y la eficiencia de dichas plaquetas es prácticamente equiparable a las de aféresis y el coste realmente es mucho menor. En todos los casos que realizamos plaquetoaféresis, pacientes refractarios que tienen una transfusión de plaquetas HLA compatibles o paciente pediátrico, tenemos un panel de donantes ya controlado de plaquetoaféresis, en los cuales, aparte de estar evidentemente por encima de las 150 plaquetas, procuramos que estén por encima de las 200.000, porque si no las eficiencias de los procesos realmente son muy bajas. Entonces, tiene que estar mucho rato dando plaquetas y el rendimiento de la calidad de este producto no es la que nosotros desearíamos. De aquí que legalmente por encima de 150.000, pero entre tratamos de conseguir donantes con recuentos previos superiores a las 200.000. De acuerdo. Gracias por su respuesta, doctor Grifols. Tenemos otra pregunta, nos menciona. Desde el IDCBIS en Colombia. Queremos preguntar, de las 3 tecnologías, ¿cuál es la que mayor volumen extracorpóreo maneja? De las 3 metodologías, sí, la filtración, al menos la absorción. Okay. La absorción siempre en el bien entendido que utilicemos columnas de absorción y que no precisen de un pedimento previo de la separación de la sangre en plaquetas y plasma. Es decir, metodologías de centrifugación que puedes añadir además una columna de absorción, pero el volumen extracorpóreo superior. La absorción pura y dura es la que menos volumen extracorpóreo genera y más la filtración.
La filtración básicamente tiene mucha difusión en el campo de la diálisis y la nefrología. Gracias por su respuesta, doctor Grifols. Tenemos dos preguntas muy relacionadas en el tema del recurso humano. La primera nos dice, excelente exposición, muy didáctica y práctica. ¿Cuál es el perfil de formación y capacitación de los profesionales que realizan la aféresis terapéutica? Y la segunda pregunta también está muy ligada y dice, ¿qué profesionales recomienda usted se deban capacitar para iniciar un proceso de aféresis terapéutica en un centro de referencia? Nuestro ámbito en España, los procedimientos de aféresis terapéuticas los realizan enfermeras que han estado formados en el manejo de equipo con el cual van a trabajar, formados a nivel técnico, es decir, no se trata de saber que a botones es entender el que implica apretar un botón o incrementar o disminuir el flujo de una bomba. Es decir, primero tratamos de formarlos en el manejo de estos equipos y que se entienda qué es lo que hace el equipo y qué va a pasar al apretar un botón o no, para entendernos. Y desde ahí un procedimiento ya más de capacitación en procedimientos ya específicos, en los cuales se realizan una serie de procedimientos de forma comprada con una experta, hasta que en nuestro caso son 4 o 5 procedimientos, y a partir de estos, pues si la persona que está capacitando considera que esta persona ya tiene los conocimientos necesarios y suficientes, puede actuar para entendernos realizando estos procedimientos. En este caso puede dar, si solo nos centráramos en esto, prácticamente podíamos tardar un mes para una persona en conocer lo que es la máquina, saber cómo trabajan estos equipos y de realizar realmente los procedimientos específicos, saber tratar o manejar una reacción adversa, etcétera. Doctor Grifols, por su respuesta. Tenemos otra pregunta y es la siguiente. Quisiera preguntarle cuál es la recomendación que usted nos da sobre reacciones adversas al anticoagulante, especialmente a la presencia de vómitos durante procedimientos de plaquetiaféresis. No acostumbramos nosotros a tener muchas reacciones adversas. Las náuseas y vómitos acostumbran a ser debidas a hipocalcemias, a algún trastorno abdominal y normalmente puede generar la presencia de náuseas o vómitos. Y esto en el paciente pediátrico es bastante frecuente. Lo que sí que estamos acostumbrando a realizar últimamente es de forma profiláctica en los procedimientos terapéuticos, en pacientes, no en antes. Administrar profilácticamente calcio y magnesio ya de inicio para dar, el objetivo es que el paciente salga con los mismos niveles de calcio y magnesio con los que ha entrado antes de realizar el procedimiento. El calcio y el magnesio administrar en el transcurso del procedimiento y administramos este calcio y magnesio que va a ser quelado por el citrato, que es el de muchas de estas reacciones. En la donación, los procesos no son tan largos y la administración en cuanto a volumen del anticoagulante no llega a ser tanto para generar en general reacciones adversas al anticoagulante. Muchas gracias, doctor Grifols, por su respuesta. Aquí tenemos ahora una pregunta desde Perú y dice, buenas tardes, por favor, ¿nos puede compartir su experiencia sobre criterios de selección de donantes de aféresis en bancos de sangre a una altura de 3.300 metros de altura del nivel del mar? ¿Y en qué periodo se deben de realizar las donaciones de plaquetas? Ya que en Cusco, Perú, obtenemos recuentos bajos de plaquetas de una semana de donación. A ver, la altitud, el problema que genera es la poliglobulia. La poliglobulia entonces genera que el volumen plasmático del donante potencial sea inferior, con lo cual el manejo de ciertos separadores celulares puede ir mucho mayor tiempo en llegar a recolectar el target final celular de plaquetas, por ejemplo, que queramos recolectar porque necesitamos procesar
mucho más volumen debido a esta poliglobulia que nos está reduciendo el volumen plasmático. Respecto a otra pregunta, no recuerdo lo que me ha comentado. ¿La fase de la donación de plaquetas? Así es. A ver, nuestros estándares y nuestra legislación permiten la donación de hasta 24 veces al año plaquetas. Si un descanso, lo digo de memoria, diría que son un mínimo de 72 horas entre donación y donación, y el recuento previo de plaquetas sea superior a 150.000. De hecho, no realizamos una plaquetoaféresis cada 72 horas. Técnicamente, los donantes podrían llegar a dar 24 veces plaquetas. A que dé sangre tienen que estar 2 meses de demora sin dar cualquier otro tipo de componente. Si solo dan plaquetas, podrían dar 24 veces en un año, cuando el recuento plaquetar fuera el que he comentado. Muchas gracias, doctor Grifols. Respecto a la poliglobulia, yo recomendaría la utilización de paradores de flujo continuo. Los de flujo discontinuo, simplemente por el hecho de la poliglobulia y al haber menos plasma, generarán mucho más tiempo de proceso, rellenando y vaciando el bol de separación. Muchas gracias por su respuesta. De México nos escribe el doctor Luis Salazar y pregunta lo siguiente. ¿Qué experiencia tienen en realizar recambio plasmático terapéutico en pacientes con franca inestabilidad hemodinámica y con dependencia de aminas? En centros pediátricos nos lo solicitan con frecuencia, pero el obvio temor a causar daño nos frena a realizarlo. Pues a modo de ejemplo, hace 10 días trataba a una paciente con gripe que hizo un shock séptico por Streptococcus pyogenes. Hemodinamicamente estaba súper inestable y hicimos un recambio. La indicación del recambio plasmático en este caso tiene una indicación de categoría 3. Puede estar mucho más indicada la inmunoabsorción, pero no disponíamos en aquel momento de las columnas específicas para hacer inmunoabsorción. Y a pesar de la inestabilidad hemodinámica de la paciente, realmente toleró muy bien el procedimiento, porque el volumen extracorpóreo que manejan ciertos separadores realmente es poco, con lo cual si garantizas un confort térmico mediante calentadores de sangre, realmente que el volumen extracorpóreo real sea el menor posible, hemodinámicamente estos pacientes se pueden manejar bien. Obvia es, y no tengo experiencia, específicamente en paciente pediátrico y además de bajo peso. Eso siento no poder contestar porque no estoy dentro. Paciente pediátrico e inestable hemodinámicamente y de bajo peso con procedimientos de aféresis terapéutica, prácticamente no hemos hecho nunca. Por su respuesta, doctor Grifols. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente dice, ¿cuál es su experiencia o comentarios en relación al procedimiento con columnas de absorción para pacientes con hipercolesterolemia? A ver, prácticamente categoría 1, debe ser categoría 2, pero realmente cada vez está mucho más extendido el uso de la inmunoabsorción en el hipercolesterolemia y el coste. Esos que si se hacen por inmunoabsorción son selectivos, realmente elimina la eficiencia de recolección de eliminación del colesterol es muy efectiva. El único problema es de coste. En nuestra organización tenemos una unidad específica con una serie de pacientes con hipercolesterolemia, los cuales realizamos inmunoabsorción. Muchas gracias, doctor Grifols. También nos preguntan, ¿cuál es el anticoagulante recomendado con un paciente con problemas renales y hepáticos? Enoxaparina. Siempre, o sea, con el ADA
anticuado lo que es el sistema. Al paciente lo tocas poco, le das poco las pruebas de coagulación. Heparinas al revés, descoagulas al paciente básicamente, con el riesgo hipotético que esto puede conllevar. Pero tratándose de un paciente con alteraciones hepáticas y renales, no tengo más que utilizar la heparina para descoagular y realizar el procedimiento. Doctor Grifols, por su respuesta. Nos preguntan también cuáles serían los riesgos de someter a un donante a la plaquetoaféresis sin un conteo previo de plaquetas. A ver, ninguno porque se supone que la persona sana puede tener realmente una patología detectada, pero bueno, las plaquetas se regeneran o reponen de forma muy rápida. Si hipotéticamente estuviera 140.000 plaquetas de recuento previo, 130.000, realmente disminuiríamos un poco el recuento, pero este donante recuperaría las plaquetas en 24 o 48 horas. El por sí hiciera de forma repetitiva, obviamente, pero bueno, tampoco pasaría nada. Si otra patología de base, pero en principio, a ver, nosotros en nuestro caso, para evitar 2 veces al paciente, conecta al paciente a hacer el procedimiento de aféresis de plaquetas y extraemos una muestra y hacemos el conteo. Algunos nos hemos encontrado que el paciente pues está a 145.000 plaquetas. Entonces, haces, paras el procedimiento porque el estándar dice 150.000 o acabas el procedimiento porque quitar un coste, por si no tienes que tirar todo el producto y todo el equipo. Bueno, analizarlo caso por caso en este caso. Si estuviera a 110.000 plaquetas, quizás seguramente pararía el proceso. A 145.000 seguramente no lo pararía. Gracias por su respuesta, doctor Grifols. También tenemos aquí otra pregunta. Vamos a tomar un par más para cerrar la sesión. Nos comentan, buenas tardes, me gustaría saber si es que existe algún estudio respecto a las proporciones en volumen, respecto al uso de protamina y en qué concentración, en caso de excederse en el volumen de heparina como anticoagulante. Dependiendo de la heparina administrada, tenemos que calcular el antídoto, en este caso para inhibir el efecto de la heparina. Esto estandarizado en cualquier guía. Gracias, doctor Grifols. Depende de la cantidad de heparina administrada y en función de esta pues debemos administrar para entendernos el antídoto para la función de esta anticoagulación. Muchas gracias, doctor Grifols. También nos preguntan que si usted tiene un comentario en cuanto a que la introducción de catéteres venosos de gran calibre necesarios para la aféresis puede causar complicaciones como hemorragias o infecciones. Preguntan que si usted tiene algún comentario sobre esto. Riesgos que existe realmente. Es decir, si hemos valorar riesgo-beneficio de colocar un acceso venoso central. Uno de los riesgos es el sangrado o el foco de infección que puedes originar. El riesgo-beneficio, es decir, si tengo que realizar un recambio plasmático porque el paciente tiene una púrpura trombótica trombocitopénica, pues tendremos que ponerle seguramente un acceso venoso central con el riesgo que puede conllevar. De aquí en que los equipos, nosotros trabajamos con equipos que insertan vías venosas centrales de forma radioguiada, que realmente la inserción es perfecta, sin prácticamente ningún tipo de efecto secundario y riesgo. Ahora, el riesgo hipotéticamente existe. Es decir, a un donante halogénico para recolección de células progenitoras hematopoyéticas no tiene que tener los accesos venosos periféricos para que nos planteemos un catéter venoso central, porque el beneficio pues es una persona sana en principio. Con lo que nos miramos muy mucho para indicar un catéter venoso central. En esto vamos a trabajar con accesos femorales.
para dar cierto riesgo de cierto acceso venoso central a nivel subclavio yugular. Doctor Grifols. Una última pregunta. Un segundo. Doctor, en su experiencia sobre el recambio plasmático en PET-CT, ¿cuál es la sobrevida del paciente? ¿Se recomienda su uso? ¿Cuál, perdón, la? Deme uno. Es que... Un segundo, doctor. Parece aquí en la pregunta, recuerdo que el participante es Alex. Celada, adelante, si pudiera hacer su pregunta directamente. Disculpa que se perdió en el chat. Alex, adelante. Parece el micrófono. Aquí se pregunta. Es de Alex Celada y nos comenta: doctor, experiencia sobre el recambio plasmático en púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Cuál es la sobrevida del paciente? ¿Se recomienda su uso? ¿En qué momento del estadio clínico se debe realizar? La palabra sobrevida. ¿Cuál es la sobrevida del paciente? Ajá. A estos casos, digamos, según protocolo, un recasmático diario procesando una bonía y media. Digo, esto ello hasta alcanzar a las 150.000 plaquetas. Una vez alcanzadas, realizamos 2 procedimientos más para verificar que se mantiene el recuento plaquetario por encima de 150.000. Si se consigue, se discontinúa un día, se realiza otro procedimiento. Si se mantiene, se discontinúa otro día, se realiza un procedimiento y se acaba. Si de empezar los recambios vemos que realmente el recuento plaquetar no remonta, ya planteamos el uso concomitante de rituximab, una dosis semanal hasta un máximo de 4 dosis. Y como el que estamos teniendo estos días, cuando ni con esto funciona, estamos realizando recambio plasmático cada 12 horas. Previamente también hemos dosificado los niveles de Adams 13 y de anticuerpo anti-Adams 13. Siempre por rutina
tenemos que tener el resultado prácticamente en menos de 24 horas. Iniciamos el recambio plasmático y también en función de los niveles de Adams 13 y de inhibidor, pues nos orientan pues a la tipología de PTT que puede ser y para realizar el protocolo. Pero básicamente el protocolo acostumbra a ser siempre el mismo, a no ser que sea un déficit genético, una paciente con un déficit genético, en este caso abordaje, el recambio plasmático no nos sirve. En este caso damos ciertos fármacos, pero no eso. De acuerdo, muchas gracias. No sé si esto es lo que preguntaba el compañero. Por lo tanto, no nos ha escrito alguna otra pregunta en realidad esta. Doctor, a aquellos otros participantes que se hayan quedado con una inquietud o una pregunta, la podrán compartir con usted posterior a la sesión. No hay y pues también mencionar a todos los participantes que la grabación se las estaremos compartiendo en el transcurso de hoy o mañana. Y pues de nueva cuenta agradecerles a todos por estar con nosotros, al doctor Grifols por esta excelente presentación y a nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Global Healing y de la Organización Panamericana de la Salud, el agradecimiento y estaremos compartiendo los materiales en el transcurso del día o a más tardar mañana. Gracias a todos. Perdón, me despido. Y es que una compañera me ha comentado que sobrevida es supervivencia. En nuestro caso, la supervivencia en recambio plasmático en PTT realmente es muy alta. Si se da tiempo, realmente prácticamente el 85-90% de los pacientes lo superan. Me ha puntualizado que sobrevida es supervivencia. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Grifols, y buena tarde para todos. Hasta luego.